¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en esta serie de entrevistas que hemos titulado Visita virtual a fotógrafas. En esta ocasión tengo el gusto de saludar a Lisette Arauz, a quien agradezco muchísimo se haya tomado el tiempo em, de recibirme en su casa en estas entrevistas. Lisette, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muy contenta, Analí, de la invitación para el Centro de la Imagen de Querétaro. Muy contenta de poder compartir un poquito con todos así a la distancia. Muy bien, Lisette. Pues bueno, la intención de estas entrevistas es conocer a las autoras que están trabajando hoy en día con la fotografía en México, de diversos géneros y también de diversas intenciones, y en ese sentido, como enterarnos de cuáles son sus pulsiones, sus trayectorias y todo este asunto. Como no te presentamos, pues la primera pregunta sería, por favor, que nos cuentes eh, ¿cuál es tu formación? ¿Cómo definiste que la fotografía iba a ser tu camino en la vida? Yo soy egresada de la licenciatura de Comunicación Gráfica de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM. Hoy es una facultad de Artes y Diseño, la FAD. Y estudiando Comunicación Gráfica, quise adelantar una de las materias que era fotografía, que tendría yo creo que hasta el segundo año de la carrera, no recuerdo muy bien la estructura, pero desde el primer año de la carrera empecé por las tardes a estudiar fotografía en una escuela privada, y cuando empecé con la foto me di cuenta que era realmente lo que quería hacer. Entonces, justo cuando ya empecé a estudiar fotografía en la escuela de artes, eh, ya la elección de las materias ya iba súper encaminada a fotografía, ¿no? Ya tomé todas las fotografías que se podían tomar en la carrera, pero además el acercamiento con el gran maestro Víctor Monroy, que es el maestro más increíble de fotografía de la FAD. A mí me había pasado que en la escuela privada que te cuento, donde yo estudié, me enseñaron técnica fotográfica y era muy bueno saberlo, ¿no? Saber cómo manejar una cámara, pero si algo adolecía esa escuela, y me parece que sigue adoleciendo, es que no te convocan la pasión por la imagen, no te convocan a cuestionarte qué quieres decir y qué quieres compartir. Y estudiar fotografía en la FAD fue de las cosas más bellas porque estás en contacto con otras artes, ¿no? Y sobre todo esta pasión, ¿no? Convocada por las artes, por el maestro Monroy, ¿no? La verdad es que fue súper determinante, ¿no? Y bueno, siempre digo que el hallazgo del cuarto oscuro es así, la magia profunda, la magia total que te secuestra, ¿no? Ya de ahí no te mueves, y cuando yo entré por primera vez al cuarto oscuro, solamente supe, ya llegué, ya llegué a lo que quiero hacer, ¿no? Claro, es muy interesante y también sobre la marcha de estas entrevistas nos hemos dado cuenta que el cuarto oscuro, pues sí, conforma mucha de esa intención, de esa magia, esta alquimia que ha determinado la trayectoria de muchas fotógrafas. De aquel momento, Lisette, en el cual tú dijiste, híjole, esto me está llamando, al día de hoy, ¿cómo ha cambiado tu definición de la fotografía? Si es que ha cambiado. Mucho, creo que mucho, porque al final es un inicio de una búsqueda, ¿no? De un lenguaje, justamente de lo que te decía, de lo que es lo que quieres decir. Y al principio es bien complicado elegir temas, y yo lo veo también nuevamente con mis alumnos y les digo, no se angustien, porque en verdad al principio encontrar tus temas, ¿no? Es lo más importante. Y si algo yo le agradezco en mi trayectoria al fotoperiodismo, ¿no? Fue el encuentro con los temas, ¿no? El poder encontrar a los temas, a los personajes, y ya ir volcando mi trabajo hacia lo que me preocupa y ocupa, ¿no? Que han sido mucho temas femeninos, ¿no? Temas de género, ha sido como lo que he intentado, ¿no? Temas que hayan, que me angustian o que me preocupan, que creo que puedo hacer una diferencia cuando puedo acercarme a ellos, pues, ¿no? Para informarme primero yo, y para después compartir, ¿no? Esa información con los demás a través de las imágenes. Claro. Lizeth, ahora me desmenuzas un poco como parte de las cosas que me interesa más preguntarte y profundizar, como justamente, digamos, de esto que ha cambiado y cómo en tu trayectoria ha sido esa búsqueda
por los temas, por lo que te interesa, digamos, pero si pudiéramos hablar más de qué es eso que te interesa, en términos quizá más de concepto, de si son las personas, si son sus historias, ¿qué sería eso, Lisette? Yo creo que fundamentalmente la dignidad humana es algo que me atrae muchísimo, ¿no? Los derechos humanos. El trabajo más importante que tengo documental, que es el de la gente pequeña, si algo me interesaba mucho era saber cómo podían ellos el día a día, ¿no? Tenerlo de manera convencional cuando su vida no está, su estatura, ¿no? No está adaptada para un mundo que no está para ellos, pues, ¿no? O sea, está para los de estatura normal, ¿no? Y este tema de la dignidad, de cómo nos miramos, ¿no? Y creo que eso es no solamente la dignidad humana, sino la forma de mirarnos. Creo que ha sido un eje importante. Cómo nos miramos, mirar hacia arriba, justamente el tema, el título de mi ensayo fotográfico, habla de esa forma en que miramos a los otros, ¿no? Al diferente. El trabajo que estoy desarrollando actualmente a través de la beca del Sistema Nacional de Creadores del FONCA, tiene que ver también cómo estamos mirando a las otras familias, esas familias diferentes, esas familias poco convencionales, y creo que va en ese eje, ¿no? En el eje de la dignidad al mirarnos. Creo que eso es, ¿no? De pronto también cuando hablamos, por ejemplo, de fotoperiodismo o incluso ya más probablemente hacia la propuesta autoral con el nuevo documentalismo o el documentalismo, digamos, vemos que la intención de las imágenes, a pesar de que pueden abordar temas, no sé si similares, sino a lo mejor en un mismo sentido, pero la búsqueda en las imágenes se torna muy particular, diferente entre autor y autor. Yo considero que tú todavía tienes como mucho esta búsqueda de lo estético, a pesar de que los temas puedan discurrir en situaciones complejas, pero dime tú si esto es así o si ya no estás tan volcada en ese aspecto, ¿cuál sería el aspecto en las imágenes que también te interesa explorar? Claro, evidentemente la finalidad es el contenido, pero si estéticamente y narrativamente tus imágenes no son funcionales, el contenido no va a lograrse. Para mí sí es muy importante la estética en las imágenes, porque cuando tú logras imágenes en los que la técnica y la estética no te hacen ruido, siempre lo digo así, o sea, no estás pensando que mal flasheado, que la contrapicada no me gusta, ¿no? Entonces, si no te distraes en eso y la estética te convoca y te lleva narrativamente a mirar el objetivo, que es el concepto, entonces estás logrando un éxito en tu misión, pues estás logrando compartir esa información, y lo importante de compartir esa información es que el espectador logre, según mi punto de vista, generar un segundo de reflexión en torno a lo que le estás compartiendo, ¿no? Muy bien. Oye, Lizeth, cuéntame por favor, ¿cómo, ¿cómo fueron tus inicios en la disciplina? O sea, tú saliste de la escuela, ¿ya sabías que querías ser fotógrafa o que querías dedicarte a eso? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Luego empezaste a hacer proyectos personales. ¿Cómo fue? Salí de la licenciatura y estuve desde el inicio buscando la forma de entrar al mundo de la fotografía sin éxito. Entonces siempre cuento que busqué a muchos fotógrafos que ya eran consagrados en ese momento. La mayoría, pues lo que yo encontraba eran varones, ¿no? Y ninguno me dio oportunidad de trabajar como asistente porque el argumento era que no iban a permitir que una mujer cargara el equipo, ¿no? Entonces yo lo que les argumentaba es que pues no me voltearan a ver, o sea, que yo de todos modos podía cargar y que no se sintieran agredidos, ¿no? Ante la visión de una mujer cargando equipo, pero pues no tuve mucha suerte inicialmente, y lo que hice fue que empecé a trabajar en despachos de diseño gráfico, ¿no? Haciendo diseño gráfico, hasta que un día, en unas vacaciones que tenía hacia Acapulco, me reencontré con un amigo y él me dijo que estaba trabajando en un diario en Acapulco, un diario muy nuevo, y
Me dijo que una de las fotógrafas estaría por una estancia de un par de semanas en Ciudad de México, que si me quería quedar un par de semanas a sustituirla, en teoría, y me quedé 2 años, ¿no? Me quedé 2 años porque en cuanto el amigo mío me compartió que la persona que estaba a cargo del departamento de fotografía era Elsa Medina, bueno, mi emoción era gigante solo de conocerla, ¿no? Solo de saber que podía estar cerca de ella, yo había leído la jornada durante toda la licenciatura, había visto el trabajo de los fotógrafos de la jornada y evidentemente era súper fan del trabajo de Elsa. Cuando la conocí fue uno de los grandes encuentros que he tenido en la vida, es una mujer generosa, talentosísima, y estuve trabajando con ella 2 años en este diario, aprendiendo fotoperiodismo con una de las más grandes maestras del fotoperiodismo en México. Entonces fueron 2 largos años hermosos de mucha experiencia bellísima, donde trabajamos muchísimo con una pasión increíble. La verdad es que recuerdo con tanto cariño esos 2 años de mis inicios en la fotografía real, ¿no? Ya no en un estudio, porque nunca logré ese éxito de trabajar en un estudio de fotografía, pero sí ya en un terreno mucho más interesante, creo yo, ¿no? Por todo lo que implica, todos los movimientos, todos los diferentes temas, ¿no? Que vas a abordar en el fotoperiodismo. Entonces llegué a Acapulco, por 2 semanas me quedo 2 años, y por otra suerte del destino, de pronto tengo que regresar a la Ciudad de México por un tema de salud de mi madre, y eh, hay una oferta para colaborar en el periódico El País en México, y también me quedo 2 años ya, regreso a México y me quedo 2 años trabajando para el periódico El País, lo cual para mí implicó un cambio radical, porque de venir de un diario estatal, el País en ese momento era País Latinoamérica, ¿no? Entonces el País, el periódico español, cubriendo toda la zona de Latinoamérica, el discurso tenía que ser otro, ¿no? Cambiar muchas cosas. Técnicamente había que hacer cosas diferentes, veníamos de un blanco y negro, ¿no? Laboratorio blanco y negro total, aquí ya empezamos a hacer película en color, ¿no? Te estoy hablando de la prehistoria total, entonces, pues sí, un cambio padre, afortunado. Había que pensar las imágenes en color, ¿no? Ya publicadas, y todo el tiempo las pensábamos como forma, como textura, y ahora era modificar muchas cosas, pero un reto más padrísimo, importante, pues, ¿no? Wow, pues sí, qué interesante porque sí, realmente, pues esa primera experiencia y además en un lugar, pues seguramente era un diario estatal y tenía una implicación particular también por las cuestiones que siempre se han vivido en esa zona del país. Y indudablemente, pues por la tutela, digamos, de Elsa Medina, ¿no? Que es, bueno, desde mi punto de vista también, si no la más, una de las más importantes fotoperiodistas de México. Así Quisiera es. yo saber, Lizeth, si tú piensas que de aquel momento a hoy han cambiado estas situaciones para con las fotógrafas. Creo que afortunadamente sí, Analí. Yo eh, crecí en el fotoperiodismo en una generación donde asistíamos a las asignaciones fotográficas. En Acapulco, imagínate que éramos 8 fotógrafos y una mujer, ¿no? Porque habíamos 3 mujeres en el puerto, fotógrafas. Elsa, otra chica y yo. No había otras 3, no había más mujeres. Cuando llego a la Ciudad de México, las asignaciones eran de 25 hombres, ¿no? Fotógrafos, 2 mujeres, ¿no? Si acaso 2. Y hoy en día, ¿no? Yo dejé de hacer fotoperiodismo en el 94, no, el 2004, ¿cuál 94? 2004, y ya el porcentaje de mujeres no era la mitad, no creo que logremos ser la mitad, pero sí creo que un 30-40% en algunas asignaciones sin problema. Veo unas generaciones importantísimas de creadoras, fotoperiodistas, aguerridas, comprometidas, ¿no? Con un tema social que es fundamental para poder trabajar en el fotoperiodismo, ¿no? Tu compromiso con los hechos, tu compromiso, ¿no? Con tu país, con la realidad, con la injusticia, con todo eso. Veo una generación padrísima de fotoperiodistas y creo que afortunadamente las cosas han cambiado mucho. Yo creo que la generación que nos tocó crecer a nosotras como fotoperiodistas logramos abrir muy buena brecha, ¿no? Porque fuimos también muy aguerridas, también muy solidarias entre nosotras, y creo que eso armó muy buen camino, pues, ¿no? Porque eh, decidimos no dejarnos, no ser princesitas del bosque en una asignación, ¿no? Entonces,
comprometerte y trabajar de la misma forma que estaban trabajando los chavos me parecía que era fundamental. Y creo que lo hicimos bien, entonces eso creo que ha sido fundamental, pues, ¿no? Y veo un gran cambio afortunado, ¿no? En las nuevas generaciones por la cantidad de mujeres que están trabajando en el fotoperiodismo, me encanta, ¿no? Y están aparte de una calidad, ¿no? Que creo que la mayoría superior por muchísimo al trabajo que están desarrollando los chicos, ¿no? Bueno, eso es muy interesante también que nos lo comentes, porque definitivamente el lugar que hoy en día se pudiera haber ganado, pues no se pidió como con permiso, ¿no? Sino Así es, y no. a punta de trabajo y a punta de, pues seguramente de algunas vicisitudes, ¿no? También. Y también me parece importante que sí estén cambiando las cosas porque la voz de las mujeres fotógrafas pues es fundamental también para la construcción de pues, del imaginario, de lo informativo en este caso. Dice, me comentas que terminaste con el fotoperiodismo en 2004. ¿Por qué fue esto y qué empezaste a hacer? Fueron azares del destino. Venía de muy buenos 3 años en el periódico Milenio, en un inicio de un periódico Milenio bellísimo, muy visual, con la jefatura del gran editor Fernando Villa del Ángel, ¿no? Un gran amigo, gran editor. Y para el 2004 Fernando ya era editor de otro diario y empezó a invitar a algunos de los ex colaboradores de Milenio con él, y al final yo también me fui con él a trabajar en el periódico El Independiente, y mi gusto se acabó en 3 meses, ¿no? Yo empecé, me parece que en enero, y para marzo sucedió un hecho histórico en la política y en el periodismo mexicano, que fue el hecho de las ligas, ¿no? Un evento de corrupción del dueño del diario con un militante en el momento del PRD, que estaban evidenciando un intercambio ahí de dinero. Era gravísimo porque era el dueño del periódico y si de algo vive un periodista es de tu honorabilidad, ¿no? Entonces, en ese momento decidimos renunciar todos al diario, y en este proceso legal que nos llevó varios meses, yo empecé a buscar trabajo en las revistas y me pareció ya muy cómodo trabajar en revistas. Las asignaciones eran menores al mes, no era trabajar 3 asignaciones al día, y podía empezar a dedicarle mucho más tiempo a mi trabajo personal, ¿no? A mi trabajo autoral. Y me pareció cómodo y bellísimo, ¿no? Tener básicamente el mismo ingreso con menos asignaciones y con tiempo ya para dedicarle a mi trabajo autoral. Era como una muy buena receta y por eso ya no regresé, además de que consideré que ya las últimas asignaciones que me habían tocado a mí con temas de violencia, ya esa sensación de sentirte en peligro de manera permanente no me resultaba ya nada cómoda. El equipo, obviamente mi integridad, ¿no? Los granaderos, los mismos manifestantes, corretizas en Tepito, ¿no? O sea, ya muchos últimos hechos me iban dando pistas de que ya necesitaba un poquito más de tranquilidad. Y justamente yo salgo del fotoperiodismo cuando inicia muy duro la violencia contra los periodistas, ¿no? Y la violencia en México, pues, ¿no? Muy intensamente. Entonces, yo ya me quedo en revistas, empecé a colaborar para Marie Claire, para Rolling Stone, para Playboy, para la revista Cambio, que estaba con García Márquez, y para mí ya fue un buen momento de producción, ¿no? O sea, es cuando desarrollo con más intensidad el proyecto de Mirar hacia arriba, ¿no? Porque ya puedo tener esos espacios, ¿no? Para dedicarle al trabajo, pues, ¿no? El trabajo que me interesaba más ya me parecía que el fotoperiodismo, ¿no? Gracias al fotoperiodismo llegué a la historia de la gente pequeña, ¿no? Y sabía que ya tenía como las habilidades para buscar mis temas, ¿no? Ya había construido tras estos años, ¿no? Como esas posibilidades para buscar mis propios temas, y me pareció oportuno ya no regresar a los diarios, pues, ¿no? Bueno, es muy interesante cómo, bueno, esta anécdota o este hecho que nos compartes, porque no hay que perder de vista justo como toda esta cuestión que está detrás de lo fotográfico en el fotoperiodismo y que tendría que estar detrás de todo lo fotográfico en general, ¿no? La ética,
el comunicar con verdad hasta cierto punto, ¿no? O sea, Así es. por lo menos hasta el punto en el que como humanos no sea posible, ¿no? Hasta que tu subjetividad te lo permite. Como en esa intención por lo menos, ¿no? Ujú. Y bueno, qué locuras de pronto. Oye, Lisette, y bueno, empezaste entonces con este trabajo autoral, documental, ¿no? Fotográfico. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Fue difícil? ¿Fue difícil adaptarse? Ya me dices que fue como muy rico porque pues tenías más posibilidad de hacerlo, pero ¿cómo fue la respuesta, por ejemplo, a esos trabajos? ¿Qué te permitió hoy en día que, por ejemplo, ya formas parte del Sistema Nacional de Creadores y estas cosas? ¿Qué cosas más te aportó poder dedicarte a tu trabajo autoral? Muchísimas cosas buenas. Siempre pienso que mirar hacia arriba ha sido un antes y un después en mi vida. Yo conocí a la gente pequeña en el 2000 y no pude trabajar con ellos intensamente hasta el 2004, ¿no? Cuando ya no estoy haciendo diarismo. Y del 2000 al 2004, digamos que iba, regresaba con ellos y podía algún fin de semana, en mis días de descanso los acompañaba. El pequeñito, ¿no? Néstor, que fue el primero que yo conocí, mantuve contacto con él todos esos años, pero ya a partir del 2004 decidí generarme una agenda muy profunda para trabajar con ellos y los veía todo el tiempo. Entonces, estuve prácticamente del 2004 al 2008 trabajando con ellos muy intensamente, viajaba con ellos, me fui con ellos a Texas, me iba de gira aquí en el país, a muchísimos estados viajé con ellos y me parece que logro, es un momento importante para mí crecer al lado de Elsa. Te voy a decir por cuántas razones, no solamente porque su mirada es fundamental en mi obra, pero además ella te arropa y te convoca con todo su grupo de amigos y fotógrafos, pues, ¿no? Entonces, empecé a conocer a muchos fotógrafos que cuando yo ya empecé a producir el proyecto de Mirar hacia arriba, tuve la gran oportunidad de tocar cada una de las puertas y pedirles que le echaran un ojo a mi trabajo y ¿no? Y me retroalimentaran y me dijeran qué tal lo veían, hacia dónde podía estar yendo. Elsa siempre lo estuvo viendo, ¿no? Se lo enseñé en ese momento a Iñak Martínez, ¿no? A muchísimos fotógrafos. Y tuve la fortuna en ese momento de pedir la beca de jóvenes creadores y entonces ahí ya fue súper importante ese acompañamiento porque quedaron de tutores míos Marco Antonio Cruz, el supermaestro Marco Antonio Cruz y la increíble Laura González, ¿no? Investigadora. Y bueno, no te quiero decir cuánto construyeron a este proyecto los dos, ¿no? En todas las reuniones que teníamos de jóvenes creadores yo llegaba con ¿no? Un bonche impresionante, o sea, trabajaba muchísimo. Cuando tuve la beca, siempre que tengo una beca, me abandono durísimo al proyecto porque es la gran oportunidad de producir. Entonces, revelé mucho, imprimí mucho, tomé fotografía muchísimo y llegaba con muchas fotos, ¿no? Podíamos revisar 2 mesas completas de fotografías, ¿no? Y la verdad es que las opiniones y la guía de Marco y de Laura fueron fundamentales para el proyecto, ¿no? Eso, eso hizo que al final el proyecto, ¿no? Tuviera ese acompañamiento tan padre, de miradas tan maduras, de miradas tan expertas, ¿no? Que me permitieran irlo guiando, ¿no? Muy bien. Y creo que a partir de eso el proyecto, ¿no? Se fue generando, se fue armando. Y para el 2008 doy prácticamente por concluido el proyecto. Yo me embaracé en el 2006 y continué fotografiando. Creo que el 2006 fue el año que más produje también, ¿no? Un año de mucha producción, tanto para mí como madre, como trabajé muchísimo en el proyecto y prácticamente parí a mi hija, ¿no? Con la inauguración de la exposición de Mirar hacia arriba. Entonces, eran momentos de mucha producción, de mucho ánimo, de mucha felicidad. La verdad es que, ¿no? Todo eso te inyecta de muchas cosas. Muy interesante, Lisette. Oye, ahora que me cuentas, pues, justo como de estas otras miradas que te han acompañado, evidentemente, Elsa, no solamente con lo magnífica fotógrafa que es, sino con lo generosa
que es. Ujú. Cuéntame, por ejemplo, les hago la pregunta que puede ser muy vacua quizá, como de qué fotógrafos te gustan, ¿no? Pero como que en ese sentido, digamos, en estas entrevistas me gustaría ya empezar a decir qué fotógrafas te gustan, pero además, qué fotógrafas realmente te han influido, qué fotógrafas tendríamos que ver para también aproximarnos a tu trabajo o a tu forma de pensar o a tu forma de ver. Y muchísimas, ¿no? Muchísimas. Evidentemente el trabajo de Elsa para mí ha sido una guía, ¿no? Mexicanas soy fan de fotógrafas muy jovencitas mexicanas, ¿no? Las que están haciendo fotoperiodismo ahora, me encantan. Te voy a decir los nombres en un momentito, no los tengo en la memoria, pero bueno, Nayeli Cruz, eh, ahorita me acuerdo de la otra chica que está en Cuarto Oscuro, creo que ellas dos me encantan el trabajo, me gusta, eh, obviamente me gusta el trabajo de fotógrafas, ¿no? El de Mary Ellen Mark ha sido también muy importante para mí, ¿no? Con mucha fuerza, con mucho poder. De mis colegas, ¿no? De mis colegas he aprendido tanto, ¿no? Cuando reunimos nuestro trabajo y podemos verlo, que ahora lo hemos hecho mucho menos. Pati Aridgis ha sido muy importante. Siempre hemos trabajado, ¿no? Acompañándonos. Ella ha sido una guía importante en mi trabajo también. Y han sido muchas miradas, ¿no? Las que Laura González, que inicialmente hizo fotografía y después ya no, pero su guía fue fundamental y lo ha sido, ¿no? Todavía lo ha sido. Y otra gran maestra que es realmente muy importante es Lourdes Grobet, ¿no? A Lourdes le agradezco el acompañamiento, le agradezco su mirada, le agradezco su energía, ¿no? Y soy súper fan de su trabajo y creo que Elsa y Lourdes son así como dos pilares fundamentales en mi trabajo, ¿no? Muy bien. Lisette, vamos a ir ya como un poco cerrando con las tres últimas preguntas. Quiero empezar con esta, que pienses por favor en cuál sería, para nombrarlo, el mayor reto que te ha impuesto la fotografía o tu práctica en particular. El mayor reto creo que ha sido la disciplina. Pensar que si no eres necio y obsesivo no van a suceder las cosas fue complicado al principio, ¿no? Porque podía ser necia en otras cosas y no en algo que tuviera, ¿no? Que producirme tanto beneficio como es la fotografía. Creo que eso, la disciplina ha sido como el reto más grande. No lo lograba tener cuando hacía diarismo en el fotoperiodismo, no lograba enfocarme en mis temas, ¿no? Terminando de trabajar durante el día, prefería descansar y hacer otras actividades y no lograba enfocarme. Y una vez que lo logré, que a mí misma tuve la conciencia de la disciplina, creo que las cosas cambiaron fundamentalmente. Porque estas obsesiones que he tenido en la vida por muchas cosas se volvió una obsesión muy productiva, pues, ¿no? Entonces, me parece que ha sido un gran reto, pero también un gran privilegio, ¿no? Convertirme en disciplinada. Muy bien. Y en el otro sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de todo tu trabajo que consideras la más enriquecedora? Probablemente una anécdota que puedas compartir con nosotros o un hecho que haya como, sí, sido significativo para ti. Yo creo que la vida te da muchísimos hallazgos, muchísimos encuentros, ¿no? Me parece que haber encontrado a Elsa en el camino, haber encontrado a Lourdes Grobet en el camino, no solamente encuentras a grandes mujeres y a grandes maestras, sino encuentras una forma de acompañarte, ¿no? De guiar tu mirada. Y creo que esos encuentros son fundamentales, ¿no? Mi maestro Víctor Monroy en la universidad es uno de los más grandes encuentros y más cariñosos recuerdos que tengo de la pasión por la imagen. Entonces, creo que han sido varios, no uno solo, ¿no? El ver nacer a mi hija en un proceso de producción tan intenso en el que tenía tanta obsesión por fotografiar y que no dejaba al lado, ¿no? Ambas cosas, tanto
el sistema, el proceso de nacimiento de mi hija y su crecimiento y continuar haciendo foto, fue una gran enseñanza para mí también, ¿no? Convertirme en madre, porque esta disciplina y esta obsesión que tenía para mi obra tenía que compartirla en ese momento, ¿no? Con mis tiempos para generar ¿no? Este acompañamiento para mi hija. Pero creo que esos encuentros con las grandes mujeres que han acompañado mi vida, mi madre, que es una mujer de un carácter impecable, ¿no? Creo que ha sido fundamental, ¿no? En mantenerme, ¿no? Con la mirada muy puesta en lo que quiero y lo que quiero hacer, pues, ¿no? Entonces, obviamente mi padre es un hombre generoso, amoroso, que es una contraparte muy bonita, porque me considero que yo tengo ambas cosas de los dos, ¿no? Que puedo ser tan cariñosa como tan obsesiva y directa en lo que necesito hacer. Entonces, creo que esos hallazgos y esos acompañamientos de vida son fundamentales, ¿no? La gente de la que te rodeas, el amor que te hace construir, ¿no? El desamor que te hace construir, ¿no? También los desencuentros te permiten tocar piso y volverte a enfilar para hacer cosas que tengan que hacerte crecer muchísimo, ¿no? Muy bien, claro, estoy de acuerdo que en general podemos ir retomando estos hilos para nuestro trabajo, para apoyarnos de ellos. Lisette, ahora sí, para finalizar, ¿qué estás haciendo ahorita, por favor? Cuéntanos en qué proyecto te encuentras, cómo te tomó este asunto de la pandemia, como que si nos puso en jaque en ese sentido o no. Y bueno, ¿cuál es la perspectiva, digamos, del trabajo que estés realizando ahora? Estoy haciendo un proyecto que inicié hace un par de años, es sobre las nuevas familias, entre comillas, y son hogares no visibilizados, no aceptados socialmente. Yo vivo con mi hija y desde que vivo con mi hija, la historia de la familia completa, mamá, papá, hijitos, ha sido una larga batalla para mí, ¿no? En la primaria donde inscribí a mi hija, pese a que era una primaria con una visión abierta, una escuela Montessori, aún tenían esta cosa de quererme obligar a sentarme junto al papá o quererme hacer sentir que mi familia no estaba completa, ¿no? Porque el papá no estaba presente. Entonces, eh, este reconocimiento de mi propia familia, de mi hija y yo, que somos una familia total y absolutamente completa y gozosa y bella, me ha permitido mirar las otras familias y buscarlas para compartir las historias de las otras familias. Entonces, empecé a buscar a familias que yo consideraba que no estaban tan socialmente aceptadas y he encontrado unas cosas bellísimas. Mamá, ¿no? Lesbianas que lograron tener una inseminación para embarazarse, papá, la primera pareja homoparental en Ciudad de México en tener una adopción, los fotografié al principio del proyecto. Fui a León este año, ¿no? Ahorita que me dices de la pandemia, mi proyecto prácticamente 6 meses se quedó parado, ¿no? Todas las citas que tenía programadas con las familias, venía una familia bien bonita de Estados Unidos, mexicana, con una niña trans. Entonces, todas las citas se quedaron en stand-by hasta septiembre, que pues decido que las cosas están un poco mejor y que puedo volver a hacer contactos y ya las familias están más listas para verme. Obviamente todo el tiempo que estoy visitando a las familias nos cuidamos muchísimo, no nos acercamos para nada, ¿no? Y fui a hacer la primera familia también homoparental en León de recibir a un niño. Ellos demandan al DIF, 2 chicos, para poder tener la adopción. Ellos no logran casarse en León, se tienen que ir a casar a Jalisco, pero sí logran la adopción en León gracias a esta demanda que hacen. Acabo de estar en Oaxaca, fotografié familias mushes allá. Aquí en Ciudad de México tengo historias bellísimas de parejas lesbianas, pero también parejas compuestas, no solamente son familias homosexuales, mujeres lesbianas, ¿no? Son también una familia en León de una mamá que es madre biológica de las 2 niñas y su compañero solamente es padre biológico de la niña más pequeña, y es una familia que necesitaban generar la adopción legal, y ese proceso para el papá con la nena que no es su hija
consanguínea, que sí es su hija. Es un proceso bellísimo y es una familia compuesta, ¿no? En León también hice a un papá soltero, ¿no? Heterosexual, papá soltero. En Ciudad de México tengo una historia bellísima de una mujer que vive con sus 3 perros, ¿no? Increíble, ¿no? Y voy buscando, ¿no? Todas estas historias que han estado ahí siempre, ¿no? Pero que solíamos decir o solían decir las otras generaciones, el tío, ¿no? Que vive con su amigo y que son incapaces de reconocer esta familia, este amor de compañeros, este amor de novio y novio, ¿no? Y ese reconocimiento lo estoy haciendo a través de esta documentación de las nuevas familias, ¿no? Iniciando desde mi propia historia con mi hija y la vamos, la he ido creciendo mucho. Estoy en el segundo año de la beca, estoy súper contenta, llevo ya prácticamente 13 historias y están así súper lindas las familias, los hogares. 2 hermanas que crecieron solas desde la adolescencia, ¿no? Solas, empezaron a trabajar solas y han seguido creciendo juntas. Entonces, todas esas historias las estoy viendo. La pandemia sí ha sido complicada para todos, ¿no? Yo he tenido la fortuna que continué dando clases en línea para un proyecto bien bonito en la alcaldía de Tlalpan, que es Cultivando la Paz. Son talleres que se le da a la comunidad y eso ha mantenido mi energía, ¿no? En estos talleres. Doy talleres a adultos, doy talleres a niños y sorprendiéndome cada día con el nivel de belleza del trabajo de los alumnos, ¿no? En los procesos de aprendizajes que son tan bellos, ¿no? Y los resultados cuando pues, empiezan a encontrar su propia mirada, su propia voz para compartir. La verdad es que es un honor compartir con ellos, pues, ¿no? Muy bien, Lizeth, pues muy, muy padre todo, porque además pareciera que en nuestras burbujas sociales o algo así, pues estos temas ya están rebasados, ya estamos pues muy en otro milenio y muy en otra realidad, y no. Entonces, pues digamos que qué mejor que hacerlo a través de la fotografía, contar todas estas historias que, como tú dices, han estado ahí, no deberían de ser ninguna sorpresa, pero parece que tendríamos entonces que pues hacerlas evidentes, ¿no? Sí, trabajar para esa normalización, ¿no? Exactamente. Muy bien, Lizeth, pues muchísimas gracias nuevamente por haberme recibido. Espero que las personas que hacen favor de vernos pues hayan disfrutado la entrevista, conocerte un poquito más. Les invito a ver el trabajo de Lizeth. Aquí en la edición pues hemos dejado algunas imágenes, pero pues síganla. Espero que este trabajo termine muy bien, Lizeth, a pesar de los contratiempos Claro. que ya sabemos que hemos tenido todos para cualquier cosa, pero pues que va a terminar siendo pues muy importante. Pues Lizeth, productivo, ¿no? Muy productivo y de mucha enseñanza. Yo espero que esta pandemia nos está enseñando y nos siga enseñando muchas cosas, ¿no? Y sobre todo evitar ese eterno egoísmo que tenemos como ciudadanos y como comunidad. Creo que estamos aprendiendo cada día a construirnos, ¿no? Generar cada vez más lazos para acompañarnos, ¿no? así es, Lizeth. Oye, pues espero que nos visites pronto. Ojalá que sí, tengo Saliendo muchas de ganas. este asunto y que puedas ver, que podamos vernos y saludarnos en vivo. Muchísimas Perfecto. gracias. Gracias a ustedes, cuídense mucho. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Analí. Chao.